Imagina ser tan peligroso que los dioses mismos deciden borrarte de la existencia. No matarte, borrarte. Como si nunca hubieras existido. Como si pronunciar tu nombre fuera invocar el caos absoluto. Hoy te voy a contar la verdadera historia de Loki, el dios que traicionó a todos, y como tanto los nórdicos paganos como los cristianos conspiraron para hacer que el mundo lo olvidara para siempre. Y te advierto, lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará completamente todo lo que creías saber sobre la mitología nórdica. Porque Loki no era el villano que Marvel te vendió. Era algo mucho, mucho peor, o mucho mejor, dependiendo de cómo lo mires. Pero antes de adentrarnos en esta oscuridad, suscríbete y activa la campanita, porque este canal está a punto de revelarte secretos mitológicos que han estado ocultos durante más de 1000 años. Y créeme, vas a querer estar aquí para cada uno de ellos. Loki no nació en Asgard. Nació en Jotunheim, la tierra de los gigantes de hielo, enemigos mortales de los dioses nórdicos. Su padre era Farbauti, cuyo nombre literalmente significa el que golpea peligrosamente, y su madre era Laufey, también conocida como Nal, la aguja. Ya desde su nacimiento, todo en Loki gritaba peligro. Pero aquí está la primera gran pregunta que nadie te hace. ¿Cómo terminó un gigante de hielo viviendo entre los dioses de Asgard como hermano de sangre del mismísimo Odín? Las sagas nos dan pistas fragmentadas, casi como si los escribas mismos tuvieran miedo de contar la historia completa. Según el Lokasenna, uno de los poemas édicos más perturbadores, Loki y Odín realizaron un pacto de hermandad de sangre. No un simple acuerdo, sino un juramento sagrado e inquebrantable donde mezclaron su sangre y juraron nunca traicionarse. Piénsalo. El padre de todos, el dios más sabio, el que sacrificó su propio ojo por conocimiento, eligió como hermano de sangre a un gigante. ¿Por qué? Porque Odín sabía algo que los demás dioses no querían aceptar: necesitaban el caos. Necesitaban a alguien que rompiera las reglas, que desafiara el orden, que los obligara a evolucionar. Los Aesir, los dioses de Asgard, eran guerreros, sí, pero también eran rígidos, predecibles. Loki era el catalizador. El agente del cambio. Y durante siglos, eso funcionó perfectamente. Porque aquí está lo que nadie te cuenta en las películas: Loki salvó a Asgard más veces de las que los propios dioses querían admitir. Déjame contarte 3 historias que fueron deliberadamente minimizadas en las sagas. Primera historia: la construcción del muro de Asgard. Después de la guerra entre los Aesir y los Vanir, las murallas de Asgard quedaron destruidas. Un constructor llegó ofreciendo reconstruir las murallas en tiempo récord, pero su precio era imposible. Quería a la diosa Freyja como esposa, y además el sol y la luna. Los dioses, desesperados, casi aceptan. Casi. Fue Loki quien propuso un plan: acepta, pero pon condiciones imposibles. El constructor debe terminar en un solo invierno, sin ayuda de ningún hombre. El constructor aceptó, pero tenía un caballo mágico, Svadilfari, que trabajaba el doble que cualquier hombre. Y estaba a punto de cumplir el plazo. ¿Sabes quién salvó a Asgard de perder a Freyja, el sol y la luna? Loki. Se transformó en una yegua seductora, distrajo al caballo Svadilfari durante las noches cruciales, y el constructor no pudo terminar a tiempo. Thor lo mató después por engañarlos, pero el muro quedó casi completo gracias a ese plan. Y como consecuencia, Loki dio a luz. Sí, leíste bien. Dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas que se convirtió en el corcel de Odín. Loki literalmente parió el medio de transporte más importante del padre de todos. Segunda historia: el cabello de Sif. En un ataque de broma, Loki cortó el hermoso cabello dorado de Sif, la esposa de Thor. Thor amenazó con romperle cada hueso del cuerpo. Loki, aterrorizado, viajó a Svartalfheim, la tierra de los enanos oscuros, y los convenció de crear no solo cabello de oro real para Sif, sino también Gungnir, la lanza de Odín que nunca falla su objetivo, y Skibladnir, el barco que siempre tiene viento favorable. Pero Loki, siendo Loki, apostó su propia cabeza con otros enanos de que no podían crear nada mejor. Y así obtuvieron Mjolnir, el martillo de Thor, Gullinbursti, el jabalí dorado de Freyr, y Draupnir, el anillo de Odín que genera 9 anillos de oro cada 9 noches. Los tesoros más poderosos de los dioses existían porque Loki metió la pata y luego tuvo que arreglarlo. Tercera historia: el rescate de Idun. El gigante Thjazi secuestró a Idun, la diosa guardiana de las manzanas de la juventud. Sin esas manzanas, los dioses comenzaron a envejecer rápidamente. Loki, quien había sido cómplice accidental del secuestro bajo amenaza,
Fue el único con el coraje de volar a Jotunheim, transformarse en halcón, convertir a Idun en una nuez, y escapar mientras Thor y los demás mataban a Thjazi. ¿Ves el patrón? Loki causa problemas, sí, pero también es el único lo suficientemente astuto, lo suficientemente flexible para resolverlos cuando nadie más puede. Pero los dioses nunca lo vieron como héroe. Siempre como el extraño. El gigante. El diferente. Y eso fue envenenando a Loki durante siglos. Todo explotó durante un banquete en la sala de Aegir, el dios del mar. Los dioses estaban celebrando, bebiendo hidromiel, congratulándose mutuamente. Y Loki, que había sido excluido de la celebración inicial, apareció de todas formas. Lo que sucedió después quedó registrado en el Lokasenna, la discusión de Loki, uno de los poemas más incómodos de toda la mitología nórdica. Loki entró y exigió su derecho a beber, recordándole a Odín su juramento de hermandad de sangre. Odín, atrapado por su propio honor, le ordenó a sus hijos que le hicieran espacio. Y entonces Loki comenzó a destruir reputaciones. Uno por uno, insultó a cada dios presente, pero no con mentiras, con verdades. Verdades que todos conocían pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Le dijo a Odín que era cobarde por usar magia, algo considerado femenino y deshonroso para un guerrero. Le dijo a Frigg que había sido infiel con los hermanos de Odín. Le dijo a Freyja que había dormido con todos los dioses presentes, incluyendo su propio hermano. Le dijo a Tyr que había perdido su mano por su propia estupidez al confiar en Fenrir. Cada insulto era una bomba nuclear de verdad que destruía la fachada de perfección que los dioses mantenían. ¿Por qué lo hizo? Algunos académicos sugieren que Loki estaba cansado de la hipocresía. Cansado de ser usado cuando era conveniente y despreciado cuando no. Cansado de salvar a Asgard una y otra vez solo para ser tratado como ciudadano de segunda clase. Finalmente, Thor llegó y amenazó con usar Mjolnir. Loki se fue, pero lanzó una última maldición: nunca más harás un festín como este. Y tenía razón. Porque lo que vino después haría que los dioses desearan nunca haber conocido el nombre de Loki. Balder, el hijo de Odín y Frigg, era la personificación de todo lo bueno en los 9 reinos. Hermoso, justo, sabio, amado por absolutamente todos. Era tan puro que la luz emanaba de él. Era, en palabras simples, la esperanza de los dioses. Pero Balder comenzó a tener pesadillas. Sueños de su propia muerte que lo atormentaban noche tras noche. Frigg, aterrorizada, decidió hacer algo sin precedentes. Viajó por los 9 reinos haciendo que cada ser viviente, cada objeto, cada elemento jurara que nunca dañaría a Balder. El fuego juró. El agua juró. El hierro, la madera, las piedras, las enfermedades, los venenos, todos los animales, todas las plantas, todos juraron que nunca lastimarían a Balder. Todos, excepto el muérdago. Una planta tan joven, tan insignificante, tan inofensiva que Frigg pensó, ¿qué daño podría hacer el muérdago? Y Loki lo descubrió. Los dioses, al saber que Balder era invulnerable, convirtieron esto en un juego. Le lanzaban flechas que rebotaban inofensivas. Le arrojaban rocas que caían sin causar daño. Golpeaban con espadas que no podían cortarlo. Era diversión, celebración de la invencibilidad de su amado Balder. Todos participaban, excepto HR, el hermano ciego de Balder, que permanecía apartado, incapaz de unirse a la diversión. Loki se acercó a él. Con voz amable, casi compasiva, le dijo: ¿por qué no honras a tu hermano como los demás? No puedo verlo, respondió HR. Y no tengo nada que lanzarle. Yo te ayudaré, susurró Loki, poniéndole en las manos una rama de muérdago afilada como lanza. Apunta hacia donde escuchas su voz. Yo guiaré tu mano. HR lanzó. Y el silencio que siguió fue tan absoluto que, según las sagas, hasta el viento dejó de soplar. Balder cayó muerto. El único dios que nunca había hecho mal a nadie. La única luz verdaderamente pura en un mundo de grises. Muerto por su propio hermano ciego, manipulado por Loki. Pero aquí está la pregunta que los académicos han debatido durante siglos: ¿por qué lo hizo Loki? Algunos sugieren envidia. Otros sugieren que era inevitabilidad, que Loki estaba cumpliendo su rol como agente del Ragnarok. Otros proponen algo más oscuro, que Loki había sido rechazado, humillado y usado tantas veces que simplemente quiso demostrarles a los dioses que su perfección era una ilusión. Que incluso su hijo más amado podía morir. Que ellos también eran vulnerables. Hermod, otro hijo de Odín,
cabalgó en Sleipnir hacia Elim, el reino de los muertos, para suplicarle a la diosa el que devolviera a Baldr. Él, que era hija de Loki, irónico, ¿verdad? Aceptó con una condición: cada ser viviente en los 9 reinos debía llorar por Baldr. Si un solo ser se negaba, Baldr permanecería en su reino para siempre. Y los dioses enviaron mensajeros por todo el cosmos. Los humanos lloraron. Los animales lloraron. Las plantas, las piedras, el metal, el agua, todo en la creación derramó lágrimas por Baldr, incluso las cosas sin vida literal. Excepto una. En una cueva oscura en los confines de Jotunheim, los mensajeros encontraron a una giganta llamada Kaka. Le pidieron que llorara por Baldr. Su respuesta fue fría como el hielo mismo: deja que él se quede con lo que tiene. En vida, Baldr no me dio nada. En muerte, no le daré mis lágrimas. Y así Baldr permaneció en Elim. Después, cuando capturaron a Loki, descubrieron la verdad que ya sospechaban: Kaka era Loki disfrazado. Él mismo se había asegurado de que su crimen fuera permanente. De que Baldr, el favorito, el perfecto, el amado, nunca regresara. La traición dentro de la traición. El engaño dentro del engaño. Esto fue lo que rompió el último hilo de paciencia de los dioses. La venganza de los dioses fue diseñada no solo para castigar a Loki, sino para destruirlo en todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual. Primero, lo persiguieron. Loki huyó, transformándose en un salmón y escondiéndose en una cascada. Pero los dioses crearon la primera red de pesca específicamente para capturarlo. Cuando finalmente lo atraparon, lo arrastraron a una cueva profunda donde nunca llegaría la luz del sol. Luego viene la parte que incluso ahora, leyendo las sagas originales, resulta difícil de procesar. Tomaron a sus hijos. Narfi y Vali, los niños de Loki con su esposa Sigyn. Estos niños eran inocentes. No habían hecho nada. Pero los dioses no perdonaron ni siquiera eso. Transformaron a Vali en un lobo salvaje enloquecido por la magia. Y ese lobo, sin reconocer a su propio hermano, destrozó a Narfi frente a los ojos de Loki mientras éste gritaba, atado e inmovilizado. Luego, usando las entrañas de Narfi, su propio hijo muerto, ataron a Loki a 3 rocas afiladas. Una bajo sus hombros, una bajo sus lomos, una bajo sus rodillas. Las entrañas se endurecieron como hierro, convirtiéndose en cadenas irrompibles. Pero eso todavía no era suficiente para la furia de los dioses. Colocaron una serpiente gigante sobre su cabeza, con sus colmillos goteando veneno directamente sobre el rostro de Loki. El veneno era tan ácido, tan ardiente, que cuando caía sobre su piel, Loki se retorcía de agonía con tal violencia que toda la tierra temblaba. Los vikingos creían que así se explicaban los terremotos. Cada vez que la tierra se sacudía, sabían que Loki estaba sufriendo en su cueva. Solo una persona permaneció a su lado: Sigyn, su esposa. La mujer que había perdido a sus 2 hijos por las acciones de su esposo. La mujer que tenía todas las razones del mundo para odiarlo, para abandonarlo, para escupirle mientras sufría. Pero no lo hizo. Sigyn se sentó junto a Loki con un cuenco, recogiendo el veneno antes de que cayera sobre él. Día tras día, noche tras noche, durante siglos, sostuvo ese cuenco. Pero cuando el cuenco se llenaba, tenía que vaciarlo. Y en esos breves segundos, el veneno caía directamente sobre Loki, y sus gritos de agonía hacían que los 9 reinos temblaran. Algunos eruditos ven a Sigyn como la figura más trágica de toda la mitología nórdica. Amor inquebrantable en medio del sufrimiento infinito. La única que no lo abandonó, incluso cuando todos, incluyendo sus propios hijos, habían sido destruidos. Pero aquí está el giro que cambia todo: el castigo físico de Loki no fue lo peor que le hicieron. Lo peor fue el borrado deliberado de su historia. Cuando los académicos modernos estudian las sagas nórdicas, encuentran algo extraño. Loki aparece en las historias, sí, pero de forma fragmentada, contradictoria, casi como si múltiples versiones hubieran sido fusionadas torpemente. Hay huecos narrativos enormes. Hay inconsistencias que no tienen sentido. ¿Por qué? Primero, los propios nórdicos paganos comenzaron a borrar a Loki de sus historias orales. No hay evidencia arqueológica significativa de culto a Loki. No hay templos. No hay inscripciones rúnicas pidiéndole favores. Los otros dioses, Thor, Odín, Freya, están por todas partes en el registro arqueológico. Loki está ausente. Porque representaba algo aterrador para una cultura guerrera basada en el honor y la lealtad, la traición desde dentro. El enemigo que duerme en tu propia cama.
El hermano que te apuñala por la espalda. Los nórdicos deliberadamente comenzaron a minimizar su importancia en las historias, convirtiendo sus heroicidades en notas al pie y amplificando sus traiciones. Luego llegaron los cristianos. Cuando los misioneros cristianos llegaron a Escandinavia entre los siglos IX y XII, encontraron en Loki al villano perfecto. Un ser que había traicionado a los dioses, que causaba caos, que era padre de monstruos. Era demasiado fácil convertirlo en un análogo del diablo. Los escribas cristianos, como Snorri Sturluson que escribió la Edda en prosa en el siglo XIII, deliberadamente editaron las sagas para hacer a Loki más malvado, más diabólico. Removieron matices. Eliminaron contexto. Pintaron cada una de sus acciones con el pincel del mal absoluto. El resultado, durante 1000 años, Loki fue el villano sin redención. El traidor sin causa. El monstruo sin humanidad. Hasta que los académicos modernos comenzaron a leer entre líneas y encontraron las huellas de una historia mucho más compleja, mucho más gris, mucho más humana. Pero Loki tendrá la última palabra. Según el Voluspa, la profecía más sagrada de la mitología nórdica, cuando llegue el Ragnarok, el fin de los mundos, las ataduras de Loki se romperán. Se alzará, libre por primera vez en eones, y su primera acción será reunir un ejército. No de dioses, sino de todo lo que los dioses habían rechazado, los muertos de Eleim, los gigantes de fuego de Muspelheim, los gigantes de hielo de Jotunheim. Navegará en Naglfar, un barco construido con las uñas de los muertos, liderando una armada de pesadilla hacia Asgard. Sus propios hijos estarán ahí. Fenrir, el lobo gigante que devorará a Odín. Jormungandr, la serpiente del mundo que matará a Thor, aunque Thor lo matará a él también. Él, que entregará todos los muertos para la batalla final. Y Loki luchará contra Heimdall, el guardián del Bifrost, el puente arcoíris. Se matarán mutuamente en combate. Pero para cuando Loki caiga, Asgard ya estará en llamas. Los dioses estarán muertos o muriendo. Los 9 reinos se hundirán en el océano. La traición definitiva. La venganza definitiva. Todo lo que los dioses construyeron, todo lo que juraron proteger, todo, destruido por el dios que alguna vez llamaron hermano. Entonces, ¿quién era realmente Loki? No era el villano unidimensional que nos vendieron. No era el antihéroe simpático de las películas. Era algo mucho más complejo, mucho más real. Loki era el precio del orden. Era la prueba de que la rigidez lleva a la fractura. Era el recordatorio de que rechazar lo diferente, marginar lo extraño, usar a las personas solo cuando son convenientes, todo eso tiene consecuencias. Era el hijo adoptado que nunca fue completamente aceptado. El hermano de sangre traicionado por sus propios juramentos. El padre que vio morir a sus hijos por sus propios errores. El esposo que solo encontró lealtad cuando ya todo estaba perdido. Y más que nada, Loki era la advertencia de que no puedes controlar el caos borrándolo de la historia. No puedes eliminar la complejidad simplificando las narrativas. No puedes matar una idea con silencio. Los nórdicos lo intentaron. Los cristianos lo intentaron. Durante 1000 años, trataron de reducir a Loki a un simple villano que merecía todo su sufrimiento. Pero aquí estamos, en el siglo XXI, y Loki es más relevante que nunca. Porque en un mundo que todavía margina a los diferentes, que todavía usa a las personas cuando conviene, que todavía trata de borrar historias incómodas, Loki nos recuerda que el caos siempre regresa. Y que quizás, solo quizás, el verdadero villano no era el que traicionó, sino los que crearon las condiciones para la traición. Si esta historia te ha volado la mente, si sientes que todo lo que sabías sobre mitología nórdica acaba de explotar, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale like si más videos como este. Comenta qué historia quiere que cuente. Y déjame tu respuesta a esta pregunta. Después de todo lo que has escuchado, ¿era Loki el villano, o la víctima de un sistema que nunca lo aceptó? Nos vemos en el próximo mito. Porque estas historias no murieron. Solo estaban esperando a que alguien volviera a contarlas. Gracias por ver.